Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué dice, Lanto? Buen día, ¿cómo va, caballero? Hola, buen día. Ari, ¿Cómo andamos? ¿Todo Carla, Adri, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Che, hay un montón de cuestiones para charlar en este pase que tienen que ver con política, que tienen que ver con las elecciones. Se están tomando definiciones sobre el debate, están apareciendo nuevas pistas en las cuestiones, en las investigaciones que empezaron hace un par de semanas respecto a todo lo que es el mercado negro de dinero en la Argentina. Pero esta mañana nos despertamos con un video que publicó Cecilia Pando en su TikTok y que viene a cuento de algo que pensábamos charlar con Caballero esta mañana, y es de lo más fuerte que escuché respecto a los planes que tiene La Libertad Avanza con respecto a las Fuerzas Armadas en caso de que lleguen a ganar. Así que si les parece, arranquemos escuchándolo, porque probablemente muchos de nuestros oyentes todavía no lo vieron, es algo muy reciente, y después charlamos un poco al respecto y seguimos. El futuro candidato a presidente de la Nación va a tener una tarea ardua. No solamente va a tener que solucionar y rever el tema de la economía en nuestro país, de la pobreza, de la inflación, de la inseguridad, de la educación, de la salud, sino también va a tener la tarea de devolvernos el Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho que lo perdimos hace años atrás con la llegada de Néstor Kirchner al poder. Y como primera medida va a tener que buscar una solución para aquellos militares, fuerzas de seguridad, civiles y policías que están ilegalmente detenidos por los mal llamados delitos de lesa humanidad, donde se les violan sistemáticamente sus garantías constitucionales. Se los acusa de delitos de lesa humanidad inexistentes en el momento de los hechos, donde se le aplica la ley penal de forma retroactiva, donde se les viola la igualdad ante la ley, donde tienen prisiones preventivas eternas, cuando nuestra ley manda como máximo que pueden estar en prisión preventiva 3 años. Hay militares que están hace más de 20 años en prisión preventiva sin condena. ¿Y por qué digo que urge solucionar este tema? Porque probablemente la Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que traigan aparejadas un incremento de conflictividad social, que tal vez requieran la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para restablecer el orden. Y esta participación no será posible si no se resuelve el tema de las detenciones ilegales a aquellas personas que lucharon contra el terrorismo y que hoy se encuentran ilegalmente detenidas. Ustedes piensen que en la década del 70 los militares, si cumplieron órdenes de gobiernos constitucionales, terminaron todos presos. ¿Quién les garantiza a las fuerzas de hoy que no terminen de la misma forma? Bueno, todo dicho, ¿no? No hay mucho para agregar. Para que estamos recuperando el aliento. Sí, todo dicho, y sobre todas las cosas, hablamos de una persona que tiene cierta referencialidad en todo el espacio militar, de fuerzas de seguridad. Pero en este caso es una exigencia que le hace básicamente al sector de Milei, Villarruel y Macri, digamos, ¿no? Y fíjate que blanquea el pedido y para qué. Sí, ¿no? Se van para a reprimir. Claro, se van a tener que aplicar políticas que van a necesitar represión para cerrar. Digamos. Claro, ahí te iba eso, ¿no? Es como que este video de Pando confirma lo que siempre dijimos de la dictadura, que los militares fueron mano de obra de un plan económico. Y lo que acaba de decir es que si se quiere aplicar otro plan económico que deje afuera de circuito a millones de argentinos, vas a necesitar a los militares para reprimir. Con un montón de mentiras, además. Sí, ella dice que se eso. trata de militares que actuaron en gobiernos constitucionales. No, los militares que están presos actuaron en una dictadura que no era constitucional, que justamente violó la Constitución y a los cuales se les garantiza la legalidad de su derecho a defensa. Que si efectivamente, como ellos dicen, porque ahí siempre se cae el argumento, si ellos dicen que combatieron al terrorismo porque el terrorismo ponía bombas y mataba gente. Asumiendo eso, que si fuera cierto, cosa que no lo es, pero asumiendo que fuera cierto, existían los recursos legales para hacerles un juicio, meterlos presos, etcétera. Ahora, durante la dictadura, había un ministro de Justicia
que se llamaba Alberto Rodríguez Varela. Ese ministro de Justicia integra la ONG de Villarroel, que es el CELTIV, y además fue el abogado privado de Videla, que en general no aceptaba abogados privados, sino que pedía defensores oficiales, pero en la causa por el plan sistemático de robo de bebés, el que era el supuesto ministro de Justicia de Videla fue el abogado de Videla, defendiéndolo por el plan sistemático de robo de bebés. Entonces, esos señores podrían haber enjuiciado a alguien que hubiera cometido un delito entre el 76 y el 83, suponiendo que quisieran, pero eligieron la clandestinidad. Por eso están siendo juzgados, porque eligieron la clandestinidad, no porque combatieron a lo que ellos llaman terrorismo. Tal cual. También me resuena a la advertencia de hace unos meses, que acá escuchamos muchas veces, de Elisa Carrió. Cuando dijo, si gana una alianza entre Milei y Bullrich y Macri, van a mandar a los policías a reprimir y después van a terminar presos por delitos de lesa humanidad. Claro. Es decir, lo está viendo todo el mundo de alguna manera. Es transparente de qué se trata la propuesta. Blanquean la situación. O sea que también eso tiene algún anclaje en algo que ya advirtió en su momento siendo ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuando defiende a Chocobar. Sí. ¿No? Que siempre la culpabilidad estaba del lado de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, pero que en realidad nadie pensaba en los derechos de esas fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas. Digo, me parece que la derecha en Argentina ha logrado instalar en la agenda, desde que Macri dijo lo del curro de los derechos humanos, una mirada revisionista sobre un proceso que es muy virtuoso, por el cual Argentina en el mundo se destaca como defensora de los derechos humanos, que ha sido el enjuiciamiento de crímenes con tribunales ordinarios en el propio país, ¿sí? De crímenes de lesa humanidad. Ese es un mojón que la humanidad completa, digamos, tiene y reconoce a la Argentina. Por lo tanto, estemos reabriendo esta discusión. Es un retroceso. Pero ahí la reapertura de la discusión, yo creo que no hay que otorgársela, cosa que es muy difícil porque en definitiva te ponen en ese lugar. Yo, cuando escuché esto, traté de averiguar el sentido político de la declaración de Pando. Porque en política se puede hacer cualquier cosa menos ingenuo, la verdad. Y que Pando aparezca ahora con una declaración que es un pliego de condiciones. El día que se cumplen 40 años además de la democracia. Exactamente. Tiene un sentido estratégico para este proyecto de poder. Que es un poco lo que veníamos conversando la semana pasada cuando se empieza a rumorear la posibilidad de que Milei se retire de la contienda electoral y eventualmente asumiese Villarroel como candidata. Decíamos, bueno, a diferencia de Milei, que no tiene ni siquiera tenía un proyecto presidencial hasta hace muy poco tiempo, construye un proyecto presidencial a partir de una especie de horda que lo alimenta. Y sobre todo a partir del resultado de agosto. Claro, exactamente. Pero lo que está claro cada vez más nítidamente es que ni siquiera tenía un proyecto de país. No tenía proyecto de poder porque no tiene estructura y tampoco tenía proyecto de país. Y ahí aparece Mauricio Macri y le entrega el proyecto de país llave mano. Bueno, justamente me estaban comentando esas personas que siguen el día a día del mal llamado partido militar, porque ya no es lo que fue, sino que es otra cosa, que está constituido en una amalgama de personajes judiciales, abogados, jueces, fiscales y ex y actual personal militar. Todo eso conforma hoy lo que en otra época era el partido militar, pero que no es un partido, sino un proyecto de poder que tiene a Villarroel como su representante institucional. Y Pando, que no se lleva bien con Villarroel. Hoy no. Que no se lleva bien con Villarroel. Representa más nítidamente a ese espacio de poder que sale a recordarle a Villarroel y a Milei porque están, o sea, quién les financió estar donde están. ¿No? Recordemos entonces, también... en esa disputa yo compraría pochoclo si no fuese tan preocupante, digamos, ¿no? Claro. En la disputa entre malos contra malos, de Macri contra ese partido militar, esa amalgama, llamémoslo amalgama cívico-militar, se están disputando, creo yo, si sobró algo de la fiesta, ¿quién se lo queda? Es el partido cívico-militar. Cívico-militar, así como claro. fue la dictadura cívico-militar. Sí. De todos modos, en este esquema, estamos escuchando entonces a la que sería el halcón. ¿Qué tendrá para decir la paloma? Es curioso igual, porque hace unos meses revelamos acá que el marido de Cecilia Pando, el mayor Mercado, había publicado en Facebook un texto
donde criticaba justamente por haberse ablandado o adaptado a la política a Villarroel, pero contaba que él había conocido a Villarroel en las visitas a Videla. Ahí es donde salta el dato del vínculo de Villarroel con Videla. Y después cuenta en ese mismo posteo que reprodujimos acá, que una noche, que Pando y Villarroel habían sido socias en aquella aventura que terminó con la fama de Pando, la vez que escracharon a Néstor Kirchner en un acto del Día de la Mujer, que habían ido las dos juntas, que solamente Pando fue captada por las cámaras, y que para celebrar esa operación que ellas consideraron exitosa, se juntaron a cenar Mercado, Pando, Villarroel y quien era por entonces su marido. Y en el posteo de Facebook, Mercado dice, era la primera vez, en esa charla fue la primera vez que me sentí a la izquierda de alguien. Era tan dura la posición de Villarroel que el propio Mercado decía que se sentía un poco a la izquierda. Ahora pareciera que les parece muy blanda. Yo creo que en serio... Perdón, recordemos algo. Primero Fe de Ratas, lo de Rodríguez Varela, que era el ministro de Videla, comparte el colegio de la calle de Montevideo con Villarroel, no la ONG. Pero no me parece malo porque también mostramos acá que eso que dice Pando, que es que los militares sirven para reprimir las consecuencias de esos planes económicos que se ve que no son tan geniales. Porque si necesitas matar y reprimir para aplicarlos, se ve que no tienen Depende tanto de la óptica. consenso. Tienen un sentido estratégico. Es un plan aplicado para beneficiar a la élite. Exacto. Sí, sí. Pero bueno, son para eso. Entonces, por algo necesitan la represión. Claro. Volvamos a repetir. Bueno, no creo que vayan a reprimir al Nordelta, digamos. Yo sustraería de todos modos. No son los sujetos a reprimir, me parece. Del plan económico que encarna. A pesar de la escena electoral, yo sustraería estas cuestiones de lo estrictamente político. Estamos hablando de personas que están defendiendo el terrorismo de Estado. Son crímenes de lesa humanidad. Sí, digamos, claro. ¿no? A pesar de todo, yo lo sustraería de ahí. En todo caso, creo que bueno, cuando hablan uno lo que hace es recordar cosas que sucedieron y que pueden volver a suceder si esta gente accede nuevamente. Por eso, quería recordar, perdón, un datito, que Villarroel no solo trae el dispositivo militar, trae a las grandes empresas. Claro, sí. O sea, Villarroel tiene el combo dictadura, que fue milicos y negocios, y lo tiene ella en su persona, cosa que no tiene Milei. Sumale a el Opus Dei. Claro. Bueno. Y a las empresas prebendarias del Estado que llegaron de la mano de Mauricio Macri. Sí, no, es un combo tremendo. Creo que teníamos para escucharla a Villarroel, si no me equivoco, por boca propia, digamos. Eso desplegando también su... iba a comentar, porque vos decías, reivindican el terrorismo de Estado. No solo eso. Porque hasta podría haber una posición que sea, bueno, el terrorismo de Estado fue algo necesario. Lo que hubo después fue superador. Y en este audio de Villarroel, este video de Villarroel, que fue en una conferencia organizada por Vox en España, tengo entendido, sí, afuera. No solamente reivindica el terrorismo de Estado, sino que dice que lo que vino después, la democracia, fue peor que la dictadura. Es un paso más de la reivindicación. Si les parece, compartámoslo. Vale. Era que decir todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina en lo referido a su pasado es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas y por todos aquellos que integraron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas. Bueno, Tremendo. No, por eso no hay mucho que especular, digamos. Yo igual quiero decir esto, agradezco que esta vez sea toda la luz del día, que sea nítido, que Durán Barba esté tan enojado por no haber sido tenido en cuenta. Yo agradezco eso, porque la verdad, la experiencia de Durán Barba encubriendo un proyecto de poder de estas características nos trajo mucho dolor. Sí. Digo porque ahora es el nuevo ídolo de la comunicación progresista, Durán Barba, porque critica a Macri. ¿Qué? ¿Ya no es más Malatón? No, ahora es Durán Barba, sí. No, hay indultos para todos y todas. Sí, claro. Pero digo, yo prefiero esto. Y no el embuste del 2015. No, por supuesto. Porque aparte nos permite, en un proceso de balotaje donde se definen dos posiciones, se supone, contradictorias. Bueno, acá hay una. Y a mí en lo personal, esto lo digo no como periodista, sino como ciudadano, me permite ratificar mi voto en contra.
¿Qué es, en definitiva, el motor de un voto en balotaje? Yo voto en contra de mi se ley. está plebiscitando el Decididamente. consenso democrático. Claro, yo voto en contra de esto. Ahora, una pregunta, diciendo a esto que vos decís, que ahora lo hacen a la luz del día, y cómo hemos ido rompiendo algunas cuestiones que creíamos que eran irreversibles. Milei ya en varias entrevistas le preguntan específicamente si él cree en la democracia. Y no contesta. Hablo 40 años del desierto. Por eso. La misma figura, digamos. Y Teorema de Arrow y esas cosas, para no decir algo muy sencillo, ¿no? Sí, y lo grafica de esa forma. Democracia que es que si todos nos ponemos de acuerdo en matar a Adrián, es democrático porque todos nos pusimos de acuerdo. Tratemos de no herir O sea, ideas, sí. llega a esas... No, pero es el ejemplo que da él sin voz personificado. Le gusta la pedagogía dura. Ayer le preguntaron de vuelta, justo me mandó Franco Misraji, bueno, no sé si es exactamente ayer, pero bueno, le preguntaron ahí en TN sobre esto para que lo vean, mira. ¿Usted cree en la democracia? Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. Puede tener errores, pero ¿usted cree Por ejemplo, en el vos sistema sabés- a ver, democrático? no, yo te hago al revés la pregunta. ¿Conocés el teorema de imposibilidad de Arrow? Yo le hago la pregunta de nuevo por la que pregunta acá soy yo. ¿Usted No. cree en el sistema ¿Cómo? democrático? Y yo no puedo contestarte con No, una pregunta. Lo que le si pregunto es conoces el teorema de importante. imposibilidad de Arrow. Ahora me lo cuenta el teorema, no lo conozco. Pero lo que le digo es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta, ¿es cree o no cree? Pero, digamos, si vos conocieras el teorema de imposibilidad de Arrow, digamos, o sea, tendrías algunas Cuéntemelo, consideraciones. Digo, No le sale. No, No le ¿no? sale, no. Y no es la única vez que se lo preguntan. Pues una pregunta que no estaba, no sé ustedes, pero en general no le preguntamos eso a los dirigentes políticos. Ahora, A está este bueno. yo le- Uno entiende Porque- que si juegan con las reglas de la democracia están a favor de la democracia. Claro, pero ¿no? vos También. entrevistás a cualquiera, ¿no? Vos, por ejemplo, que Es un hablás mucho consenso con básico. gente del PRO, de la UCR, vos le preguntás, che, ¿crees en la democracia? Sí. No porque no, digo, pero hasta ahora Claro. lo teníamos como... El Como reflejo es es una contestar base que de- sí, aunque después en el fondo no. Ah, pero claro. estaba mal en algún Aunque sea momento mentiros. decir que no crees en la democracia. Ayer también resurgió en Twitter un tuiteo viejo de Milei del 2020 donde subía si votar sirviera para algo no nos dejarían hacerlo, una cosa por el estilo. Bueno, pero es que está Eslogan, bien. Mira, nosotros dijimos muchas veces que el primer triunfo de Milei, antes incluso de que se verificara su primera vuelta, buena primera vuelta electoral de las PASO, fue haber corrido tanto, y cosa que le reconoce Macri, haber corrido tanto el debate hacia la derecha que prácticamente no quedaron opciones del centro a la izquierda, opciones electorales competitivas, ¿no? Entonces, toda la discusión se redujo a un menú bastante parecido. Ahora, que el diferencial sea el apego o no a la democracia, tal como estamos, digamos, así como están las cosas, es un diferencial muy importante. Sí, claro. Obviamente que no es el diferencial que a mí me gustaría elegir después de 4 décadas de democracia. Me gustaría elegir por otras cosas, no volver 4 décadas atrás, porque en definitiva lo que ha hecho este proceso electoral y este fenómeno electoral, este dispositivo, digamos, fue retrotraernos 4 décadas atrás. Y estamos hoy encarando una campaña electoral, probablemente donde al final del camino estemos eligiendo, literalmente, consecución democrática o no. Ujú, sí, es Y un además- O sea, requisito. estamos volviendo 4 décadas atrás. Sí. A mí me hubiese gustado, digamos, tener otra perspectiva en este proceso electoral. Pero bueno, es cierto también que, y esto lo hemos hablado muchas veces, la mitad de la población, la mitad del electorado tiene menos de 40 años y su relación con la democracia es de carencias. Ujú. Sí, está claro. Está claro. Y, Es lo que y buscó al contrario, explotar, a muchos, ¿no? Obviamente, a mí no me explotar. parece mal rediscutir estos temas, me parece que es conveniente rediscutirlos todas las veces que sea necesario hasta reafirmarlos y no ponerlos en una vitrina y, Sí, y no, darlos pero como... está bien, pero no para que te impongan No, como, por supuesto como que statu no. quo, un No, statu quo no, económico No, por supuesto. Bueno, que por eso no, hay- por supuesto que no. inmodificable, Hay una democracia en la indiscutible. Argentina que es la Es que que- vos resaltás y es una democracia todavía con deudas, que es la democracia económica. En Argentina no hay democracia claro. económica. Ese status quo es el que está en deuda en todo caso. Es lo que no se está discutiendo. Bueno, por eso, Fíjate que lo que se que- discute es otra cosa. Creo que coincidimos con Milei que la democracia tiene errores. Lo que no vamos a coincidir es cuáles son los errores. Yo creo que el error de la democracia es haber dejado crecer tanto al poder económico y que se generó un polo de poder frente al cual el Estado, Antidemocrático. frente al cual Dentro de la al democracia. Estado le cuesta actuar. Ujú. O sea, tenemos empresas que frente a las cuales el Estado no tiene poder de acción. Y te digo empresas locales, ni hablar globales.
Lo digo para hablar de la nuestra. Sí. El Estado argentino, por Pero eso no es un ejemplo, problema de democracia, Ari. sí es un problema de democracia. La porque falta de... La democracia aplicada en Suecia tiene otras características. Está bien, pero... O sea, yo creo que de problema este es- proceso No, democrático. no, por eso de digo, este proceso yo creo que democrático. nuestra democracia tiene un problema, por ejemplo, en términos de medios, del sistema de medios. Tiene un problema. Pero entonces es un problema de los dirigentes, no de la democracia. Bueno, El sistema de dirigentes que hemos... de nuestra democracia que tuvo 23 años para votar una ley de medios, que la votó y estuvo frenada 4 años y que después nunca más retomó esa discusión. No, pero Digo eso- como uno de los tantos errores, y eso nos genera un sistema de medios que reproduce estas cosas. Ujú. Y ni hablar, por ejemplo, en la Argentina, por ejemplo, la democracia no tiene una inserción del Estado en el sector alimentos. El Estado no sabe, está absolutamente privatizado el sistema alimenticio argentino. Desde la producción, la distribución, la comercialización y la exportación. El Estado no tiene una pata ahí. Eso es un gran error de la democracia. La banca. Sí, yo sea, a mí, podría así seguir un rato formulado, largo. casi que pone en discusión el sistema. Para mí el sistema, pero no digo que sea tu intención, el sistema es imperfecto, ya se ha dicho muchas veces, es el mejor de los peores sistemas de convivencia política. Pero aún así, yo creo que lo que tenemos que revisar es nuestro elenco dirigencial en toda la línea, incluida la Adri, línea empresaria que ha sacado mucho provecho. Incluidos los empresarios, claro. yo que ha lo sacado pondría en mucho estos provecho de términos. la Lo dirigencia pondría en política estos bastante términos. venal. La democracia en la Argentina de los últimos 40 años ha sido ampliamente satisfactoria para mucha gente. La pregunta es, de esa democracia insatisfactoria, ¿se sale, se supera con menos democracia o con más democracia? Creo que los que estamos sentados acá en esta Sí. mesa creemos que es con más democracia. Exacto, sí. Creo que Y ese es el la debate. gran mayoría. Pero, Ahora pero tiene una es tensión. importante, Sí. es importante porque del otro lado están proponiéndonos menos democracia. Sí. Yo, para traer lo que escuchamos recién de Pando y de Villarroel a la actualidad, quería también rescatar algo que vi que ayer posteó un historiador, Juan Pablo Kriskowski, que encontró de un diario de 1980 la siguiente noticia, para que veamos también algunos nombres e ideas que se repiten. Piden la proscripción del peronismo y de quienes busquen conseguir su apoyo. 1980, 80. no 67, no 55. Y si vamos al primer párrafo, vemos que el ministro de Interior, Albano Arguindegui, recibió en horas de la tarde miembros de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, entre otros Isidoro Ruiz Moreno, Luis Botet, etcétera, Alberto Venegas Lynch, el padre del liberalismo, la máxima autoridad intelectual según Javier Milei, el papá del que propone cortar relaciones con el Vaticano y el abuelo del que propone privatizar a las ballenas y al mar. Estaba en el 80 yendo a pedirle a Arguindegui, cuando ya se veía que a lo mejor la dictadura iba a tener que dar plazo a algún proceso más democratizante, que sea sin el peronismo. Y hay un textual de Venegas Lynch que podemos repasar de esa misma nota, donde dice que será contraproducente los nobles fines perseguidos por el proceso de reorganización nacional dar cabida en el escenario político a quienes de alguna manera son responsables del régimen inmoral que condujo al país al caos y obligó a las Fuerzas Armadas a desalojarlo del poder en marzo del 76, nada más y nada menos. Un divino, ¿no? Che, te cuento que Luis Botet, que aparece ahí, fue juez. Es el juez que persiguió a Perón durante los 18 años de exilio. Bueno, un tipo consecuente. Luego Es se un lindo sumó como lugar. asesor Bueno, de Venegas la Lynch también, dictadura. ¿no? Lleva cuántas décadas de antiperonismo, toda una vida. Es un lindo lugar la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ahí está de vuelta Rodríguez Varela, el tipo que era el ministro de Justicia de Videla. Morales. Y que después lo defendió en la causa de robo de bebés. También está Carlos Rosengratz, Mira. el presidente de la Corte. Eso es también- actual, eso es ahora. Actual, estoy leyendo a los miembros. Mirá Está qué José lindo. Claudio Escribano, Nos por La podemos dar una vuelta Nación. por ahí, ¿no? Seguro nos Sí, está Banossi, está, qué lindo, Inés Weinberg de Roca, la que era la candidata de Macri a la Procuración. Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. La preside en este momento Alberto Dallavía, que es el presidente de la Cámara Nacional Electoral. Ah, qué bien, el que tiene que decidir ahora sobre cómo va a ser el debate. Sí, Bien. la Me siento muy preside tranquilo. Es el camarista que mandó el actual presidente. la aclaración por el tema del feriado. Sí, el que quiso correr el feriado. Sí, el vicepresidente es Luis Alberto Romero, hijos, cuyo Sí, sí. meritocracia fue haber sido hijo de su padre, José Luis Romero. Historiador el liberal, el metrista. tesorero es Ricardo López Murphy. Ah, está bien. Bueno, y podría seguir, pero es un lindo lugar. Tano, ¿podés pedir tu
Pero pará, ahí lo que pasa, mirá, un poco esta información que Esos estás son los trayendo, Ari, resume todo lo que veníamos comentando recién. Hay toda una estructura de poder que tiene resortes y dispositivos de poder activos que están articulados desde hace mucho tiempo, y que se han encontrado con una figura electoralmente convocante, cosa que no les pasó habitualmente. No, claro. Les pasó parcialmente con Macri, que no integra este dispositivo de poder, pero... Había simbiosis en todo caso de los intereses. Se amalgamaron, digamos, ¿no? Y Milei, creo que lo tenemos ahí a Macri en campaña, hablando en campaña de Bullrich, hablando de la capacidad de infiltración que provoca Milei, ¿no? Sí, siendo bueno, muy claro en ese sentido. Como casi si conociera el futuro. Exactamente. O como si ya lo estuviera preparando me desde parece antes. que lo tenía bien semblanteado y básicamente porque hacía 2 años que venía conversando. Bueno, Carla eso lo vino siguiendo muy bien en todo lo que fue la evolución de Juntos por el Cambio en los últimos meses, en una implosión contenido. A ver, veamos lo que decía Macri. La otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. Esto tiene 10 días, ¿eh? ¿Cuánto? Fue el cierre de campaña de Patricia Bullrich. Encima o sea, del cierre fue 72 de campaña. horas antes de... El jueves en Lomas de Zamora. Bueno, es un diagnóstico, no una Fácilmente crítica. infiltrable. Fácilmente infiltrable, sí. Es genial. Sí. Bueno, Lo hizo. Y además creo que no nadie es un puede decir que no lo concepto dice. nuevo de Macri, porque yo tengo la idea de que en algún momento planteó algo similar, pero aclaraba que por el kirchnerismo, ¿no? Porque no va a reconocer él que lo va a infiltrar a la Libertad Avanza. Pero un poco también lo contábamos anoche. Claramente Milei está cambiando, por lo menos, su postura en los medios de comunicación. La tarea de Macri es hacerlo más votable a Javier Milei, que no diga las barbaridades que dijo en su momento y que lo llevaron a donde está ahora, también hay que decirlo. Pero que haga lo mismo que hizo él durante la campaña del 2015, que es no contar la verdad de todo lo que va a hacer, sino prometer espejitos de colores. Y eso es lo que está buscando Mauricio Macri, que además... Dicen no hay que subestimar el equipo de campaña de Javier Milei, pero es cuanto menos sospechoso que de golpe los voceros de Javier Milei también se hayan acotado bastante para que no haya papanata diciendo cosas por los medios de comunicación que realmente pueden ser un problema. ¿Y qué hacen con el propio candidato, no? Y que hacen con el propio Macri también. Y con el propio Macri. Pero el propio candidato es el problema. Macri es el más profesional de todos. Totalmente. Igual hasta acá, ¿no? Sí, pero no deja de ser el dirigente con peor imagen de todo el país. Sí, cierto, pero vos lo tenés a Javier Milei. Mirá, son 4 los voceros. Milei, Villarruel, Mondino y Guillermo Francos. Milei... Esos son los 4 voceros autorizados. Claro, de momento son los que están saliendo. Veremos si después se suma alguno Viale. más. Viale es el vocero de no la Johnny, Libertad Avanza. Otro Viale. ¿No era vocero de Scioli en una época? En un momento Leandro, Leandro, sí. De hecho, hay algún dirigente ahí que en Twitter dijo... A mí me dijo Viale que yo no salga. Carlos Rodríguez lo dijo Yo no sé. Ahí está. Sí. Lo comentamos ayer, que dijo no queda ninguna casa. Laven los trapitos en casa y contestó no hay ninguna casa. Ahora, pero el tema es que Milei después de eso sale y dice que Raúl Alfonsín es un autoritario. Entonces ahí tenés un problema. Claramente uno de los voceros te está fallando. Macri no va a poder ordenar nunca al Milei vocero. Sí puede ordenar a un montón de cosas que están alrededor y lo vimos en los últimos días. Todo el discurso en La Nación Más, que los primeros 3 días estaban cada uno yendo por su lado, se acomodó y hubo dirigentes que se dieron vuelta en 24 o 48 horas como una media. Escuchemos a Luis Juez lo que opinaba el domingo. Necesitamos que se tranquilice, necesitamos un presidente que pueda... Yo no me voy a ser responsable del pastillero de Milei, ¿entendés? Está claro, yo no me voy a ser responsable y soy un tipo que tengo responsabilidades en mi provincia y no las quiero eludir, no me quiero meter bajo una cama, ni recomendar el voto en blanco, ni decir no hay que votar, no, no creo en eso, ¿no? ¿Qué es el pastillero de Milei como símbolo? Necesitamos un tipo tranquilo, necesitamos un tipo que no. Sí, a ver, no quiero ofender a nadie, pero si Milei se pone loco porque 3 camarógrafos hacen quilombo atrás, mientras está hablando en un programa de televisión. Bueno, alguien tiene que decirle, prepárate, Javier, que va a tener 600.000 negros en la Plaza de Mayo cuando tome la primera decisión. Bueno, este es un registro histórico de archivo que recuperaron arqueólogos que estaban viendo programas de hace 2 días. Sí, claro. Ayer volvió a salir Milei y ya no pensaba lo mismo. ¿En serio? No, Luis Juez. Perdón, Luis Juez, perdón. A ver. Casi te diría, no sé, no me gusta su forma, su estilo, su manera.
su arrogancia, no me gusta, yo no soy ninguna casta, no me gusta que me pongan en un lugar de mierda, yo no vivo de ningún privilegio, no me banco, me dan ganas cuando lo escucho, me dan ganas de decirle, loco, pero ahora te venía a calentar, yo hace 40 años que vengo fracasando rotundamente, levantando la voz y convirtiéndome en un tipo molesto. Pero la verdad, prefiero darle la oportunidad a un tipo que no conozco que a un delincuente que sí conozco. Si apareció Milei es porque alguien le dijo lugar, ¿no? ¿Y tenés alguna duda? ¿Tenés alguna duda? Yo cuando veo a los negros lo dice, pero ¿cómo lo vamos a votar? No me digan, mira, no me digan nada, le digo. No me digan nada. Porque si yo tengo que votar a ese guaso que se peina con un vibrador es porque nosotros estuvimos pelotudeando. No se entiende, Luis. Muy buena la imagen de peinarse con un vibrador. Qué incómoda, además, ¿no? Sí. Sí. Para contestarse por qué Milei dio esta voltereta, por qué Luis Juez, perdón, dio esta voltereta. El tema es que Milei también la dio. Todos están dando volteretas. El recurso que utiliza Juez acá es el mismo que utiliza Macri. Igual. Es mejor tirarse de un auto a 100 kilómetros por hora que ir contra la pared. El recurso es la sortija. No, el recurso sí, es la sortija. Otro. Están repartiendo sortijas. Cuando a Bullrich le preguntaron, le dijeron, creo que el lunes o martes o miércoles, ya no me acuerdo, por qué había tantas personas rechazando o tan pocas personas acompañando la posición de pactar con Milei, ella dijo, espera un ratito. Claro. Espera un ratito. Ahí viene el W40. Ahí, claro, están repartiendo sortijas. A ver, Juez vive de lo que él considera privilegios hace 4 décadas. Nadie recuerda la última vez que trabajó de la profesión, como él suele jactarse, ¿no? Yo vivo de la profesión, nadie en Córdoba recuerda la última vez en el que vivió de la profesión. Lo que no significa que no tenga el estudio de abogados abierto, porque sirve tener en paralelo el estudio de abogado y la gestión legislativa. Una incompatibilidad sueca, ¿no? ¿Cómo? Una incompatibilidad sueca. No conozco, no sé, Ari, en Suecia no la gran mayoría de los legisladores con oficio de abogado, oficio no profesionalmente hablando, sino con chapa de abogado, mantiene algún tipo de vínculo con la profesión. Porque bueno... No, en Suecia no te dejan. Acá pues, probablemente sí. No, creo que de los pocos cosas que son incompatibles. Que son compatibles. Bueno, pero para, ¿a qué voy? Están repartiendo sortijas fuerte. Sí. A Juez, como otros más, le están prometiendo cargos muy bien remunerados. Y al mismo tiempo están... ¿Embajador en Ecuador? No... Bueno, lo ofrecieron, pero no lo quieren es un dejar. peligro. No le aceptaron el placer. Algo menos peligroso. No, pero... a lo que voy es, ojo, porque ¿qué es lo que los convence de dar la voltereta? La posibilidad de que pueda ocurrir. Por eso, igual en la Argentina... todo puede ocurrir. Sí, no, y aparte... ¿Qué puede ocurrir qué cosa? No entiendo. Que pueda ocurrir que efectivamente Milei pueda ganar y que ese ticket, digamos, sirva por cargo. Igual ahí hay una diferencia entre el objetivo de Macri y el de Milei. El de Milei claramente es ganar. Está haciendo lo que puede dentro de lo que le queda a mano para tratar de sumar votos. El objetivo de Macri no sé si es que gane Milei o es garantizarse un tercio de cada cámara para poder bloquear cualquier tipo de nombramiento en la Corte Suprema, en el Ministerio Público. Tiene uno de mínima, que es conducir la oposición, una oposición nítida de derecha, una de máxima, que es alzarse con el gobierno. Y digo esto porque el Juez es el 4º senador. Solamente 4 hasta ahora pudo dar vuelta a Macri en la Cámara Alta, que se sumarían a 8 de Milei si mantiene a los 8, cosa que está en duda. Son 12, es la mitad de lo que necesita Macri para bloquear el nombramiento de un juez. Mandato en 2 años. Sí. Es uno de los que tiene... Pero digo, todavía está muy lejos de ese objetivo de mínima Macri. Y si ve que no lo va a conseguir, ¿va a honrar ese pacto? O a lo mejor en algún momento también le suelta a Milei, como soltó a Bullrich, como soltó a Larreta, para negociar o para irse. Bueno, pero el carrerismo aplicado a la política incluye esos riesgos. Yo creo que el gran problema, digamos, antes hablábamos del déficit dirigencial de la política más que de la democracia, para mí, modo de ver, y el carrerismo, que está en la base del problema. Muchas personas se incorporan a la vida política con la pretensión de hacer carrera económica, profesional, y demás, trae estas dificultades, que es, se toma un riesgo. Es un riesgo con colchón. Imagínate que si no le sale, igual tiene 2 años más de mandato, juez. O sea, no es que va a tener que salir a pagar el puchero el mes que viene, ¿no? Eso nos pasa a nosotros. Sí, y ahí además también, no sé hasta dónde llega el pacto, porque hay quienes piensan... que Juntos por el Cambio no se va a romper, lo cual parece muy difícil a esta altura, sobre todo porque los radicales ya dijeron, Mauricio, no me rompa más.
está siendo muy agresivo, tanto con los radicales como con Horacio Rodríguez Larreta, y están todos bastante cansados. Y está rompiendo los bloques, que es donde se podría configurar una continuidad Juntos por el Cambio en el futuro. Pero ahí, por ejemplo, la idea, siempre hablando en los mapas mentales que se arman, es que los bloques sigan igual en el Congreso hasta el 10 de diciembre y después vemos, y ahí ya te permite tomar cualquier decisión sabiendo cuál fue el resultado de la elección, quién va a ser el próximo presidente, y ahí vemos si conviene o no conviene separarse realmente. Lo que plantean es que, así como vos contabas la vez pasada, que por ahí Sergio Massa consigue la negociación de algunos temas puntuales con el radicalismo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más fácil, universidades, lo que dicen desde el Produro es que ellos van a tener más o menos la misma lógica con el radicalismo, que no van a actuar en bloque o en interbloque como vienen actuando en general hasta ahora, sino que por ahí van a tener un poquito más de libertad los radicales, para no solo en el Congreso, sino también para negociar fuera del Parlamento con Sergio Massa, suponiendo que gane Massa las elecciones, pero que no se va a romper institucionalmente. Entonces, en el plan que se arma Macri, él todavía tiene una pata dentro de Juntos por el Cambio, no va a romper el juguete hasta que eso suceda. Ahora, en la práctica, no sé cuánto tiempo le va a salir esto. Hay que ver si se animan los radicales, si se anima Larreta de decir agarro las valijas y me voy, porque el que efectivamente diga me voy va a tener también un problemita con los electores. Hay que construir ahí muy bien el relato. Sí, tal cual. Volvamos un poco al principio de este pase y al tema democracia sí, democracia no, porque más allá del plebiscito de la dictadura, de la lectura que se hace de esos años y demás, también eso está intrínsecamente relacionado con otro tema que se discutió mucho en las últimas horas, que es si Milei y Macri están dispuestos a aceptar un resultado adverso el 19 de noviembre, o si piensan seguir el libreto que ya escribieron en su momento Donald Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, sectores y espacios y procesos con los cuales hay muchos vínculos. Y vos, Ari, habías traído algún material al respecto. Ellos tienen un dispositivo, que está hablando de qué mensaje dan, que es que si ganan, ganan a pesar del fraude, y si pierden, pierden por el fraude. O sea, el fraude ahí sí o sí. Fraude ahí sí o sí, pero si ganan, como les pasó en las PASO, fue a pesar del fraude, y si les va mal, como les pasó en la primera vuelta, es por culpa del fraude. El tipo que construye ese discurso acá, y que viene importado de Brasil, en realidad es argentino, pero trabajó con Bolsonaro y ahora volvió a la Argentina, se llama Fernando Cerimedo, que es un poquito el encargado de la campaña en redes de Javier Milei, pero también del operativo de instalar que pueda haber fraude. Les vamos a mostrar varios archivos donde él todo el tiempo dice, ojo, yo no digo fraude, pero encontré irregularidades que pueden alterar el resultado de la elección. Eso se llama fraude. Pero entonces no dice la palabra, se cuida de decirla, pero dice todo eso. Ahora, ¿por qué digo esta cuestión de cuando les va bien es a pesar del fraude y cuando les va mal es por culpa del fraude? Porque Cerimedo, por ejemplo, dio una entrevista hace poquito acá con Iván Jagroski y le preguntó sobre esto. Y miren la respuesta. Y te lo voy a decir desde un lado más neutral, más profesional, que puede haber fraude en las elecciones. Es muy poco probable. Lo que podría ocurrir es que nos roben las boletas, que nos cambien alguna acta, eso puede ocurrir y eso tenemos que resolver nosotros con fiscalización. Y te voy a explicar por qué no creo que haya fraude, porque antes de las PASO, yo le hice un pedido, yo soy responsable tecnológico de la Libertad Avanza, le hice un pedido a la Comisión Nacional Electoral y a la Dirección Nacional Electoral del código fuente, de las licitaciones, de DINDRA y de Smartmatic, el funcionamiento, la lista de empleados, la adjudicación, quiénes contrataron, o sea, le hice un pedido gigante y a mí me dieron toda la información. Nosotros tenemos acceso al código fuente de transmisión, tenemos acceso al código fuente de la nube de Indra, lo hemos auditado en conjunto, tenemos toda la información que hemos pedido. O sea, y van a hacer fraude, que yo lo dudo, porque te digo, porque nadie, es como decirte, te abro las puertas para que te des cuenta. Nosotros tenemos todas las herramientas para detectarlo antes. De hecho, lo estuvimos haciendo el seguimiento. La verdad que, tengo que decirlo, o sea, la Comisión Nacional Electoral responde, y la DINE responde al gobierno. No, la Cámara no. No, la dirección. Ah, la DINE sí. La DINE, sí, con Esquiave. Sí, estuvo acá Marcos Esquiave. Yo hice un pedido y a mí no me pusieron ningún pero. Yo no creo que alguien que esté siquiera pensando, y no es para hacer una defensa férrema de la DINE, es la realidad. También tenemos que ser justos. O sea, hicimos el pedido para prevenir con la presencia que tuvimos en Brasil y nos dieron toda la información. Okay.
no sé cómo podrían hacer fraude. O sea, tecnológicamente no pueden. Así que no, un task force para decir que nos van a hacer fraude, no estamos ni pensándolo. Estamos trabajando durísimo para la fiscalización, reclutando gente, capacitándolos. Desde nuestro lado tenemos toda la cuestión tecnológica resuelta. Así que sería... es impensado y no sé el foro, no sé con quiénes van a trabajar lo del foro de Madrid. Bueno, ese era Fernando Cerimiedó después de las PASO. Avísenle a todos los que salieron a denunciar fraude esta semana. Por eso, aclaro porque ahora vamos a ver la secuencia. Primero, que le hayan dado el código fuente está muy bien, no significa que él tenga esté adentro. Digo, aclaro para que nadie piense que está Cerimiedó, el tipo de Milei, metido en cómo se cuentan los votos, cómo se transmiten, etcétera. Porque él quiere meterse y ahora en un rato se los voy a meter. Ahora, él menciona Brasil y ahí está la clave. En Brasil, Lula ganó por una diferencia muy pequeña frente a Bolsonaro. Y Fernando Cerimiedó, que trabajaba, hacía lo mismo que hace para Milei, para Bolsonaro, hizo un vivo de YouTube donde esto mismo que dice que pidió en la Argentina y le dieron y según él no se puede, él dice que en Brasil él lo consiguió y que hubo fraude. Y eso desató, ustedes se acordarán, en enero de este año, un intento de golpe de Estado contra Lula, por el cual Cerimiedó está siendo investigado. Bueno, el video de YouTube lo bajaron, pero nosotros ya lo teníamos, lo recuperamos. Y les quiero mostrar a este... Lo bajaron... no está más en YouTube. O sea, lo sacaron como para hacer de cuenta que eso no Lo sacó la justicia brasilera porque eso incita al golpe de Estado. Ah, ok. No es que están tratando de ocultar lo que hizo. No, lo sacó la justicia brasilera. Nosotros lo teníamos bajado de antes y se los queremos mostrar para que vean lo que hizo este personaje en Brasil, negando el triunfo de Lula, y esto desató un intento de golpe de Estado. Vamos a presentar y lo que van a poder ustedes ver es un informe con datos públicos y privados de una auditoría privada, que se realizó desde Brasil y que nos llegó hace 72 horas a nuestras manos. Esta información y toda la base de datos obtenida para poder realizar este informe son de datos públicos del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Entenderán la desprolijidad que podamos tener en el transcurso de la presentación, que trataremos de hacer lo más breve posible, pero tuvimos muy poco tiempo para prepararlo y como sabrán, especialmente la gente y las personas que están en Brasil, las condiciones no son óptimas para poder divulgar este tipo de información. Esta información no la tiene nadie de la campaña de Bolsonaro ni del gobierno. Esta información está aún en nuestras manos y la vamos a divulgar públicamente luego de esta presentación. En efecto, esta información no fue comunicada todavía a nadie de la campaña de Bolsonaro ni el gobierno. Lo que vamos a ver son anomalías en las votaciones electrónicas, en las urnas electrónicas de la votación de Brasil. Tanto de la primera vuelta, que fue donde despertó las alarmas de este grupo privado de personas, como también en la segunda vuelta. Parte de lo que vamos a ver no lo vamos a mencionar como fraude, ya que para que ocurra un fraude tiene que haber y existir un sujeto. Nosotros no vamos a proveer la información del sujeto que cometió estas anomalías, y si las cometió alguien o no, pero son anomalías que sí produjeron un cambio en el resultado electoral en Brasil. Bueno, una auditoría privada con datos que no se sabe de dónde salieron, que no tiene nada que ver con la campaña de Bolsonaro, de la cual él era parte. Pero dice, no, esto no está enterado nadie y la vamos a dar a conocer. Bueno, esto desató un intento de golpe de Estado. Sí. Fomentado por Cerimiedó. De hecho, hay tweets de él que los podemos ver que él sigue reivindicando lo que hizo en Brasil. Dice, las pruebas de fraude en Brasil son irrefutables. La gente pide una investigación y que no los metan presos por opinar. No sean cómplices del comunismo, por una vez no lo sean. Esto decía Cerimiedó el 8 de enero de este año, mientras Brasil se prendía fuego. ¿Se acuerdan, no? Sí, o sea, fue complicado. Y ahora está intentando hacer lo mismo acá. De hecho, habrán visto ayer un hilo de Ernesto Calvo, un politólogo argentino que vive en Estados Unidos, desmintiendo lo mismo que estaba haciendo Cerimiedó, que es decir, no se entiende el cambio de votos de Sergio Massa de las PASO a la primera vuelta. Como hicieron en Brasil, que decían no se entiende el cambio de votos de Lula de la primera vuelta al balotaje. Están haciendo exactamente el mismo guión e incluso ya se empezó a pelear Fernando Cerimiedó con la Cámara Nacional Electoral. Tuiteó en estos días, después de que la Cámara Nacional Electoral tuvo que salir a desmentir esto. Abajo está el comunicado de la Cámara Nacional Electoral. Dice, estimados, esto es totalmente inoportuno y prematuro. Esto porque la Cámara Nacional Electoral dijo
están poniendo en duda un sistema que hace 40 años funciona y por el cual han ganado y perdido todas las fuerzas. Hablan de aprietes a fiscales, provincias como Santiago del Estero y Formosa, que las autoridades de mesa, etcétera. Y dice, la democracia no se trata de comunicados, se trata de informar sobre la transparencia o mejorar los procesos de control para optimizarla. Este comunicado lo realizan antes de finalizar el escrutinio definitivo, deberían revisar su criterio. O sea, el mismo tipo que después de las PASO dijo que todo iba a funcionar porque les había ido bien, ahora dice que nada va a funcionar porque les fue mal. Es más, hasta se pelea con Clarín, que publicó esto, que dice sospechas de un plan de libertarios para sembrar dudas sobre el escrutinio. Y dice, esto es totalmente falso, no hay ningún plan y en el escrutinio provisorio es imposible que haya fraude, ahí lo reconoce. Simplemente mostramos nuestra preocupación por el robo de boletas que impunemente están promoviendo los K. Dejen de operar estupideces. Pero eso se lo está diciendo a Suya, a Viale, a todos los que están diciendo que hubo fraude mostrando telegramas que son para el escrutinio provisorio. Exactamente. A nosotros nos dijo lo mismo. Primero manden un saludo porque suele escuchar el pase y el programa. Celimedo es oyente de la radio. Pero digo, nosotros en el Destape Web le hicimos una entrevista hace un tiempo atrás. Y dijo exactamente lo mismo que escuchamos recién en la entrevista con Jagroski, que él considera que no hay posibilidad de fraude y evidentemente juega este doble juego. En público, en los medios dice una cosa y en sus redes dice otra. Claro. Es el que maneja las redes, el dispositivo de trolls. Sí. Por eso lo que transmite en las redes en general suele amplificarse mucho más que lo que dicen los medios. Digamos. Me parece que en los medios le habla a un establishment en el cual él quiere jugar, que es el establishment de medios. De hecho, tiene un medio de comunicación. La Derecha Diario, ¿no? La Derecha Diario. Y me parece que él quiere jugar. Y entonces habla en un lenguaje, si se quiere, más de statu quo, de un lenguaje más amable. En las redes, que es su verdadero negocio, es más pendenciero. Más allá del personaje, lo interesante es la construcción de la necesidad de fiscalización, que está en la base, creo yo, de esta operación del microfraude. A ver, si uno quiere meter miedo para conseguir fiscales, está bien. El tema es que no terminemos con locos tratando de entrar a la Casa Rosada, al Congreso, con muertos como hubo en el Capitolio, con gente presa por seguir un engaño, como pasó tanto en Estados Unidos como en Brasil. Hay que ver hasta dónde llega también ese mensaje. ¿Cómo lo regulás? No, más allá de que es un tema, el sujeto social que está construyendo Milei, no todos los seguidores, como lo aclaraste bien, Nico, en algún momento, pero está construyendo un sujeto social particular, Javier Milei, y hay algunos que se sentirán interpelados y lo llevarán a la acción y realmente se pondrán ese traje, y otros que no, que lo van a dejar pasar. Ese es un tema a preocuparse, porque lo que está pidiendo y lo que está habilitando es la violencia política, incluso también la violencia social, porque está en contra de absolutamente todos los derechos que se han conseguido. Ahora bien, el tema es también a cuántas personas está interpelando eso. Este fin de semana hubo 3 gatos locos en el Obelisco para defender las denuncias en contra del fraude y hubo más Spider-Man al lado. Muchos más. Muchos más Spider-Man. Para que entonces hay que ver una reacción violenta, sí, para mí la elección tendría que terminar muy cerrada, muy justa. Que es un escenario posible. Que es un escenario posible, no deseable, sobre todo, insisto, porque se va a sentir reivindicado todo lo que hablábamos al principio del pase hoy, ¿no? Va a tener volumen electoral lo que acá no tenía ni siquiera presencia en el debate público. Y eso es lo que a mí me gustaría enfatizar, ¿no? Es lo que yo creo que hay que rechazar. Ayer se dio toda una discusión bastante sonsa sobre el tema del feriado sí o no. Digo sonsa porque el sujeto del debate, que es un feriado, interpela a muy pocas personas. ¿Cuántas son las personas que están atentas a poder disfrutar? Ojalá sean muchísimas, pero me parece que en el volumen total de habitantes de la patria debe ser un poquito de personas. Creo que el propio Massa, en un intercambio que tuvo sobre este tema con María Santillán, se refirió a cuántas personas se ven afectadas o no por un feriado. Creo que hablaban de eso. A ver. Ministro, la Cámara Electoral pidió que se cambie el feriado. No, sí. No, lo mandó uno de los camaristas por oficio, pero no es una decisión de la Cámara. Si fuera una decisión de la Cámara, ¿lo cambiarían? Es por ley, lo tiene que resolver el Congreso, porque es un feriado de los que está por ley. Así que la Cámara debería informar al Congreso. ¿Y para usted qué tiene que hacerse, más allá de cómo esté el trámite de hacerse o no?
Yo creo que la gente va a ir a votar igual, haya feriado o no haya feriado. Eso de especular con que la gente ama participar en la Argentina. Bueno, pero si viaja o si aprovecha el fin de semana largo, mucha gente sacó algún tipo de viaje aprovechando el fin de semana largo. Hay gente que no va a votar. Mucha gente, usted dice. No tengo idea la cantidad, pero es lo que suele pasar con el fin de semana largo. Le voy a preguntar mucha gente me lo dice con ironía, pero de verdad no lo tengo contado. Pero es claro que hay gente que aprovecha el fin de semana largo, ¿no? Claro, pero yo creo que es más importante votar que por ahí tomarse el fin de semana largo. Y pues lo que puede hacer es cambiar el paquete. ¿No se puede cambiar por decreto eso? ¿No se podría cambiar si alguien toma esa decisión? Es feriado de ley, la Cámara tiene que notificar al Congreso. Es uno de los feriados que está fijado por ley. Hubo algo acá, ¿no? Sí, hubo algo. Hay una discusión, porque de hecho después el argumento que usa Vito Velo, después de esta entrevista se dio a conocer una carta de respuesta a la Carta de la Vida, que es el señor de la moral, ¿no? De las ciencias morales y sociales. Presidente de la Academia de las Ciencias Morales y Sociales. Que fue el camarista que efectivamente mandó este pedido. Qué honor, ¿no? Sí. Vieron que todo se encadena, ¿no? Todo se encadena. Bueno, pero ¿por qué? A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la discusión? Discusión que no está saldada. En la interna del comando de campaña de Massa y tampoco está saldada en la interna del comando de campaña de Milei / Macri. ¿A quién le sirve y a quién perjudica un fin de semana largo? Es la pregunta que se vienen haciendo todos en los comandos de campaña desde hace 15 días. Más o menos. Cuando empieza a discutirse si se corre o no se corre, cosa que había pasado en el 2015. En el 2015 se corrió y se corrió por decreto. No quiero discutir con el candidato. Es una opción. El decreto tiene fuerza de ley, no hace falta que el Congreso se reúna. De todas formas, el Congreso se tiene que reunir por una cuestión burocrática. Se va a reunir mañana para revalidar el balotaje. Así que podría ser esa la oportunidad, ya que revalida el balotaje. Además, podría modificar el feriado. Pero es un trámite administrativo que lo puede cumplimentar el Poder Ejecutivo. No pasa por ahí la discusión de quién lo tiene que resolver. La discusión es a quién le sirve. Hay un sector, y tenemos una placa para compartir, hay un sector de Juntos por el Cambio que cree que efectivamente el ausentismo electoral perjudica a las opciones de Milei, Macri, Milei. Esta placa que estamos compartiendo se está distribuyendo entre eventuales fiscales, personas que están siendo convocadas para fiscalizar, como una forma de estimular justamente la fiscalización. ¿Qué están viendo ahí? Estos son los porcentuales electorales sobre base 100, ¿no? El escenario de 3/3. 36, 34 y 30, ¿no? Cuando esto se transforma en balotaje, por una cuestión que se llama flujo electoral, que lo que busca es tratar de ver el comportamiento electoral de todo este proceso electoral, de este año electoral, lo que evalúan es que Massa está más cerca del 55 y Milei del 45. Esto es siempre en base 100, es decir, de la misma cantidad de votantes que fueron a votar en la general. Si en la general hubo un 37% de voto a Massa, un 30% de voto a Milei y un 34% que no eligió a ninguna de esas opciones, si sacás de la torta ese 34% queda 55-45. Claro, ¿por qué? Porque lo que evalúa este diseño, digamos, es que si se mantiene el mismo porcentaje de votos, Massa saca el mismo porcentaje, el mismo nivel de participación, mejor dicho, Massa saca este porcentaje por arriba del 50-55%. Si no se transfiriera ningún voto ajeno a ninguno de los dos. No, bueno, es un escenario muy... ese 30% del tercer tercio, que está donde se incluye, estamos hablando siempre de votos positivos, ¿no? Donde se incluyen las opciones electorales de Schiaretti, el 1.800.000 de Schiaretti, la izquierda, y los de Patricia Bullrich y Petri. Bueno. ¿Por qué están difundiendo este gráfico? Más allá de que tenga o no tenga solvencia científica, es discutible, lo que están diciendo es, miren, si el gobierno logra que vaya a votar la misma cantidad de gente que en las generales, Massa tiene una ventaja electoral muy marcada. Con lo cual, se supone que esta línea de pensamiento abona la idea de que en realidad convendría que haya un menor caudal electoral por el lado de un fin de semana largo. Pero, ¿quiénes son en el comportamiento, que también está medio en el comportamiento de los fines de semana largos, quiénes son quienes más viajan en un fin de semana largo?
personas por encima de los 40 años. El porcentual, yo no quise preguntar por qué el gobierno maneja, pero lo maneja, porque aparte este no tiene previaje, el otro sí, pero con el previaje vos podés saber. Ese es un buen dato. Claro. También que quien no tiene ¿La fecha del previaje. balotaje entra en previaje? No. Por eso. Exacto. El de diciembre Si hay sí. previaje es una cosa. y Más si no ayer la- se anunció además, che, miren que el otro, el de diciembre, sí va a tener, como diciendo aguanten Pero hay la una gana. estadística bastante precisa Ok, ok. de quiénes se toman el fin de Hoy semana. salió largo. Fernando Iglesias bastante asustado también en redes sociales, 2 puntos menos para Milei acá, 2 puntos más para Massa con fraude y se robaron la elección. O sea, ya están viendo, eso dice No, por eso citando una están- nota hablando del feriado. Entonces, bueno, Le genera un esto El tema es que funciona está como tan base. finito de dónde se pueden conseguir los votos, que iba a decir justo para el cambio. Milei barra Macri, lo que están tratando de estimular es la idea de que, bueno, hay que convencer a las personas que son votantes naturales de la derecha o de la centroderecha, que son mayores de 40, a que participen del proceso electoral y que no se tomen el fin de semana largo. Y que al mismo tiempo fiscalicen. O sea, que sean proactivos. ¿Cómo van a construir ese escenario? Con las denuncias de microfraude. Es decir, si vos no participás, te van a robar la elección. Que es la narrativa que están creando ahora para conseguir participación. Más allá de conseguir digamos, el voto en el sentido que ellos quieren, ¿no? Sí, sí. Por eso vuelvo al eslogan. Si nos va bien es a pesar del fraude, si nos va mal es por el fraude. Están construyendo el relato para no reconocer el resultado electoral. Y no es una teoría conspirativa, lo hicieron en Brasil y lo hicieron en Estados Unidos con la misma estrategia. Él lo que está diciendo es otra cosa. Él dice que están armando esto para fiscalizar, para fiscalizar y generar afluencia y fiscalización. Sí, obvio. Pero... y cierro por el lado de este lado del Río Bravo. Mandaron a medir en Unión por la Patria, mandaron a medir el tema del feriado. Todavía no está del todo resuelto. Ayer hubo una carta de la Secretaría General de la Presidencia respondiéndole a Dalavía, al de la Cámara Electoral, que por la cantidad de gente que ya tiene contratados viajes y demás, van a respetar el feriado. Pero bueno, lo mandaron a medir, Sin contar con información. Esa es información con la que cuenta el gobierno. Es que sabiendo cómo se maneja Massa, no con este tema, con todos, en general, su modus operandi, estoy seguro de que midió 20 escenarios posibles en la última semana antes de tomar la decisión. De que no hizo esto no a está ojímetro, tomada, que no tiró el dedo en el viento. No está del todo tomada. Bueno, ayer salió a defender él con su propia voz y su propia cara la postura de Él salió no a decir, moverlo. lo tiene que resolver el Congreso, tiró la pelota afuera. Vito Velo después dijo, queda como está, se supone que saca de la discusión el tema. Era una discusión que se estaba volviendo medio incómoda porque en el marco de las denuncias de fraude, viste que se empieza a mezclar todo, la manipulación del calendario, el fraude, pareciera ser como todo lo mismo, no es todo lo mismo. Fraude es algo muy grave y no hay denuncias de fraude. O sea, hay que erradicar esa situación, digamos, de plano, no hay denuncia de fraude. Picardías puede haber, por supuesto, siempre, y las hacen todos y todas, desde la picardía del delivery, lo vimos a Valenzuela haciendo delivery de boletas con todos los candidatos presidentes posibles en 3 de febrero, no es transversal, digamos. Es la unidad nacional. La picardía es transversal, es la unidad nacional. Entonces, acá lo que queda pendiente es la idea de una elección manipulada. Que por eso salen rápido a sacar Adri, el tema de juego del feriado. Ojo, Adri, porque esas picardías, entre comillas, se dan el día de la elección, pero también se dan antes. Hemos visto en las últimas semanas que trataron de hacer una corrida con el dólar. Hemos visto en las últimas semanas que trataron de hacer la corrida con la nafta. Y ayer la escuchamos a Patricia Bullrich, que no está en la lista corta de voceros que contaba recién Carla, pero salió en el canal de Macri, con lo cual ahí hubo una decisión política de que saliera, volviendo a plantear la necesidad que tiene la oposición de que todo explote antes del balotaje. Veámosla, si tenemos el video. Sí. El anuncio de la tragedia argentina que el día 19 explota. Está explotando antes. Ojalá explote antes porque la realidad la gente la tiene que... Si explota antes, nos perjudicamos todos. Se asustan ellos. Mirá, para que Johnny Viale se asuste. No, impresionante. Porque además esto enlaza con un Milei que hace unos meses decía que estalle. ¿Se acuerdan? Cuando lo entrevista a Seyman. Hay por ahí dando vuelta también un video, no sé si lo tenemos, pero no importa. Johnny Viale ayer comparó la situación que vive la Argentina a partir del tema de la falta de combustible con Gaza.
dijo que las imágenes eran exactamente las mismas que Gaza. Bueno. Digo, porque vos tenés desde el aparato comunicacional, también desde el aparato político, la instalación de un clima. O sea, ¿cómo quieren ir a elecciones estas personas? Bueno, quieren ir con un clima medio agonal. De conmoción, sí. De conmoción, bueno, de conflicto. Es como una especie de alianza bomba, ¿no? Que se han propuesto, donde Javier Milei pueda ser considerado una alternativa de cambio disruptiva, ¿no? Sí. Con ese clima. Yo no sé si les da tiempo, sinceramente. No, por un lado no sé si les da el tiempo, por otro lado no sé si se construye una alternativa de cambio disruptiva de la mano de Macri y volviendo, porque lo que vimos también en las últimas 48 horas, 72 horas, es que se volvió al tema Cuba, Venezuela. Sí. Yo no sé eso cuánto contacta con, sobre todo con el votante que votó a Milei en las PASO y en la primera vuelta y que quizás no estaba votando. Yo no sé si esto. está medido, si se le está yendo gente a Milei, el acuerdo con Macri. En el votante de Milei. Se están midiendo, por lo menos yo hablé ayer con una encuestadora, está midiendo tres cosas. Está midiendo el tema de la afluencia, o sea, el interés por ir a votar. Hay mucha atención puesta ahí, mucha atención puesta ahí. Por la cuenta que hacíamos ayer de la cantidad de votos que sumó Unión por la Patria a partir de que se subieron 4 puntos de participación. Lo otro que se está... Ese es un aspecto. Lo otro que se está midiendo es justamente el trasvasamiento de votos particularmente de Bullrich, radicalismo y demás, hacia dónde está yendo, si es que está yendo hacia algún lado. Está asociado también al tema de participación, cuánta abstención y cuánto absentismo puede haber. Y el tercer tema que se está midiendo es, naturalmente, intención de voto para los candidatos. No hay resultados, se va a conocer, esta encuesta que yo consulté ayer se va a conocer el viernes, todavía no está cerrada. No está cerrado. No está cerrada. Daría la sensación que hay un sector del radicalismo que le gana el antiperonismo, pero es a ojito, no está cerrado. No es el radicalismo en bloque no ha ordenado su propio voto, digamos. Sí, sí. ¿no? Pero tenés algunos radicales. Pero tenés algunos radicales que sí van a votar en favor de Massa contra Milei. Lo que pasa es que esa narrativa todavía no está desplegada. No. Empezó a desplegarse ayer muy interesante con el tema de los artistas. Es algo que vimos en Brasil. En Brasil vimos artistas haciendo campaña muy activamente por Lula contra Bolsonaro y permeó mucho. Porque forma parte, bueno... También había futbolistas haciendo campaña por Bolsonaro. Y había futbolistas, personas populares, digamos, de distintas características. Acá no se meten, ¿viste los futbolistas? No, el Kun Agüero se metió. El Kun Agüero es el que más participativo, ¿no? Sí. Y alguno con perfil más bajo en el otro sentido. Otamendi, con alguna fotito. Otamendi se sacó una foto con Malena Galmarini. Pero... Y hubo algún dedito en B el día de la elección también. ¿Sí? Ah, mira. Sí. No, pero el más nítido me parece ese, ¿no? Ese el Agüero fue Agüero. Sí, hasta Macri lo mencionó. El tema que Agüero está trabajando... Bueno, no importa. Meterse ya es... No, contá. ¿Con quién? No, a mí no me gusta el tema de las apuestas en el fútbol. Está generalizado, lamentablemente. No, claro, pero la camiseta de Boca, la camiseta de River, está en todos lados. Sí. Porque se apuesta a todo, no se apuesta solamente, no es el viejo PRODE. Se apuesta a quién saca el primer lateral, a quién le cobran el primer full, cuál es la primera problema además en la juventud de la ludopatía cuando tenés todas las apuestas a un y está todo ahí. De distancia. Y está todo el tiempo en sus redes mostrando cómo él apuesta cifras siderales, $10.000 a un partido, qué sé yo. ¿Y el papá no está con Grindetti en Independiente? Ahí me pierdo, pero puede ser. Ayer estuvo agitando mucho el tema de la falta de combustible. ¿El papá Agüero o Agüero? No, Agüero. ¿El Kun Agüero? Sí. Claro. Una barbaridad. Sí, igual yo digo, es el único país donde hay una crisis de combustible donde los colectivos siguieron funcionando. Disculpame que te lo diga, pues yo los vi. Porque si no, hasta me convencen de que no. ¿Entendés? Igual Estamos en Gaza. Perdón, prefiero al Kun Agüero que al silencio de todo lo demás. Bueno, pero jueguense, loco. Justamente, vuelvo a los artistas, porque ayer casi 30, 40 artistas populares... de distintos géneros, distintos rubros, con distintos públicos más jóvenes y más mayores, como sería mi caso, vieron la conexión. Estaba Cerú. Estaba Mosquito Sancineto, entre otros tantos artistas. Digo, ese tipo de declaraciones, que son declaraciones contra el espanto, contra el retroceso, por la valoración de la democracia como método de convivencia, son declaraciones muy importantes para la narrativa de Massa. Yo insisto en que hay un voto
que Massa tiene que trabajar, que es el voto en la lista PA, lo hablábamos el viernes de la semana pasada, lo hablábamos el jueves. Hay un voto contra Milei que es muy importante y que fue muy importante para que Massa llegue al 37% en la elección general. El problema de Massa no se con puede ese público abandonar esa narrativa. Es que él se mueve como pez en el agua en otros sectores, que están vinculados al mundo de los negocios, la finanza. La cultura le cuesta. Le cuesta. Y es un área donde ahí sí talla fuerte el kirchnerismo, ¿no? Ahora, le cuesta entrar a Massa porque nunca ha dedicado quizá el tiempo, puede suceder. Yo sé que la estaban buscando una actriz muy importante y muy importante en épocas difíciles de Argentina para que organice a actores y actrices en ese apoyo, que sea una especie de congreso, no, pero algo por el estilo, un seminario, algo donde pueda aparecer más y le pueda hablar. Lo hicieron también con Alberto Fernández. Lo que pasa es que Alberto Fernández, por ser un tipo quizá más vinculado al kirchnerismo en su origen, capital, lo pudo hacer. A Massa le cuesta un poco más. Bueno, va a estar, o estuvo en Mar del Plata en la inauguración del Festival de Cine. Se me confundió la agenda, no sé si eso ya pasó. Sí. O tenía planeado estar. Digo, ahí está buscando un No, perfil. a mí, yo lo que digo es que no necesariamente tienen que pedir el voto por Massa. Me parece que ya a esta altura, en un balotaje, Massa no tiene que pedir, por supuesto, que lo voten a él, naturalmente, por todo lo que hablábamos antes, porque es importante el voto positivo y el voto al candidato. Pero al mismo tiempo que ese voto candidato se nutra también del espanto que genera Milei. Yo vuelvo a dar mi testimonio, no porque no es relevante, pero me parece que representa el de muchos. Yo voto en contra de Milei. Lo otro después lo vemos, digamos. Lo otro después lo discutimos a partir del 10 de diciembre. Pero digo, me parece que Milei, y un poco el sentido de la declaración de ayer de estos artistas era ese. Yo tengo te digo que hay una que es todavía más relevante, no en términos de conocimiento. Pero ayer salió a ver Graciela Fernández Mejide. Y hace un tiempo un grupo de intelectuales encabezado por Beatriz Sarlo dijeron Milei nunca o algo por Claro. Por esto mismo que vos estás describiendo, digamos, ¿no? El terror o el riesgo que implica que retorne en los defensores del terrorismo. Todo lo que vimos al principio del pase. No es un mundo que tenga vínculo. O sea, vos tenés que imaginar a Beatriz Sarlo con Massa. No, claro. Los invito, si quieren, para cerrar el pase, que volvamos a ver el video con el que abrimos, el video de Cecilia Pando. Te alegró, viejo. Porque se sumó muchísima gente durante esta hora y pico. No, está bien. Y nos parece muy importante porque es de lo más fuerte que yo vi en ese sentido. Fuertísimo. Desde que empezó la campaña. Así que con eso vamos a cerrar el pase. Después venimos con Navarro 2023. Tenemos información. Se viene anuncio. Vuelve el Massa que hace anuncios. Hoy al mediodía. Vamos a estar contando un poco sobre eso, también los debates que hay en torno al debate, los debates del debate, porque se está discutiendo qué formato va a tener. Vamos a tener entrevistas, como siempre, vamos a tener toda la información, el humor, así que quédense que venimos con Navarro 2023 hasta la 1. Gracias, chau, Ari. hasta luego. Chau. Gracias, Buen Caballero, programa. Adrián, Carlita. Nos quedamos acá. Quédense que ya venimos. El futuro candidato a presidente de la Nación va a tener una tarea ardua. No solamente va a tener que solucionar y rever el tema de la economía en nuestro país, de la pobreza, de la inflación, de la inseguridad, de la educación, de la salud, sino también va a tener la tarea de devolvernos el Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho que lo perdimos hace años atrás con la llegada de Néstor Kirchner al poder. Y como primera medida va a tener que buscar una solución para aquellos militares, fuerzas de seguridad, civiles y policías que están ilegalmente detenidos por los mal llamados delitos de lesa humanidad, donde se les violan sistemáticamente sus garantías constitucionales. Se los acusa de delitos de lesa humanidad inexistentes en el momento de los hechos, donde se le aplica la ley penal de forma retroactiva, donde se les viola la igualdad ante la ley, donde tienen prisiones preventivas eternas, cuando nuestra ley manda como máximo que pueden estar en prisión preventiva 3 años. Hay militares que están hace más de 20 años en prisión preventiva sin condena. ¿Y por qué digo que urge solucionar este tema? Porque probablemente la Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que traigan aparejadas un incremento de conflictividad social, que tal vez requieran la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para restablecer el orden. Y esta participación no será posible
si no se resuelve el tema de las detenciones ilegales a aquellas personas que lucharon contra el terrorismo y que hoy se encuentran ilegalmente detenidas. Ustedes piensen que en la década del 70 los militares, si cumplieron órdenes de gobiernos constitucionales, terminaron todos presos. ¿Quién les garantiza a las fuerzas de hoy que no terminen de la misma forma? Un país unido por la radio.